Hola, saludos. Vamos a continuar orientando y marcando un poco el ritmo de trabajo y de estudio, en este caso del primer bloque de acústica. ¿De acuerdo? A estas alturas, más o menos, un repaso rápido. Tenemos que tener claro que el sonido es una onda de presión, es un movimiento ondulatorio. Y a este respecto lo explicamos y hemos visto ejemplos de cómo resolver el primer ejercicio puntuable, que se trata simplemente de saber identificar este tipo de fórmulas. No vamos a trabajar con ellas, no vamos a manipularlas, más allá de ser conscientes de que cuanto veamos esto, ¿de acuerdo? Estamos viendo la ecuación de una onda en la cual pues podemos averiguar o saber cuáles son sus características principales, como es su amplitud. Una onda es algo en la que hay una magnitud física que oscila entre un valor máximo y un valor mínimo, oscila hacia arriba o hacia abajo de ese valor y eso se llama amplitud. Hay un periodo, hay una frecuencia, hay una longitud de onda y hay una velocidad de propagación de la onda. Esas son las características principales de una onda que simplemente tenemos que saber lo que son. Tenemos que saber encontrarlas en una fórmula de este estilo y saber que cuando vemos una fórmula de este estilo lo que tenemos es una ecuación de ondas. Será el primer ejercicio puntuable. Hablamos de el concepto de atenuación, ¿de acuerdo? Que también comprendía un segundo ejercicio puntuable, que también comentamos. No he recibido ninguna consulta al respecto de este ejercicio. La atenuación es simple y llanamente el hecho de que cuanto más lejos estamos de algo que está haciendo ruido, lo oímos con menos intensidad. Eso es la atenuación. Cuanto más lejos estoy, menos lo oigo. Menos fuerte, entre comillas, lo oigo. Lo importante de este concepto era que esa disminución de la intensidad en función de la distancia, si estamos en 3 dimensiones, depende del cuadrado de la distancia. Eso también lo hemos visto en las anteriores videotutorías. Estos dos ejercicios, el primero y el segundo, es algo que es conveniente que ya tengáis hecho o visto o trabajado, y en caso de dudas pues las preguntéis a través del foro, sobre todo porque de esa manera las dudas que consultéis pueden ser compartidas con vuestros compañeros. Y el último día hablamos del decibel o de los decibelios, ¿de acuerdo? Como unidad fundamental en acústica, como unidad que tenéis que saber trabajar y operar con ellas de forma clara. Digamos que esto es lo más importante. Repasaros la videotutoría de la semana pasada, pero bueno, lo que dijimos es que si bien lo que caracteriza la intensidad de una onda, la intensidad de un sonido, su, entre comillas, volumen, puede ser su intensidad, su potencia o lo que hace variar la presión, porque la onda es una onda de presión, comentamos que el oído humano responde ante el sonido no de forma lineal, sino de forma logarítmica. Lo siento, como dije, pero la evolución es la culpable. Nuestro oído reacciona respecto a los sonidos como si fuese un aparato fisiológico donde ahí dentro hubiese un logaritmo decimal. Por lo tanto, se define una unidad que es el decibel a través del logaritmo decimal, porque de esa manera esa escala para indicar los sonidos es una escala que se adapta a la forma en la cual el oído humano percibe el sonido. Hay 3 tipos de decibelios, según la magnitud que se escoja para definirlos. Uno es el nivel de presión sonora o acústica, el nivel de presión sonora, que se define, también se conoce como decibelios SPL, como 20 por el logaritmo decimal de la amplitud de la presión sonora que tenga nuestra onda. Repito, un sonido, un ruido, un sonido es una onda de presión donde hay una presión que llega hasta un máximo, baja hasta un mínimo y va oscilando, y va, digamos, comprimiendo y descomprimiendo el aire. Cuanto mayor sea la presión de compresión y descompresión del aire que tenga o que provoque un sonido, mayor será la energía de ese sonido.
Por lo cual, una manera de definir el nivel de presión sonora o acústica, la manera de definirlo es 20 por el logaritmo decimal de la presión que tenga un sonido concreto, dividido entre una presión de referencia, que es 2 por 10 a la menos 5 pascales, que es la presión mínima, la variación de presión mínima que tiene que tener un sonido para ser percibido por el oído humano. Si un sonido provoca variaciones de presión más pequeñas que eso, un oído humano medio no lo percibe. El resultado de hacer esta operación, 20 por el logaritmo decimal de la presión, de la amplitud de presión sonora que tiene el sonido dividido por esa presión de referencia, es el decibelio SPL. Es el más utilizado en acústica. También se utiliza en ocasiones lo que se llama el nivel de intensidad sonora acústica. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que cuando hablamos de decibelio siempre aparece la palabra nivel de presión, nivel de intensidad, nivel de potencia sonora. Nivel de intensidad sonora acústica, sean decibelios de intensidad, es 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad que tenga el sonido, la intensidad, que es, ¿de acuerdo?, la intensidad con la cual nos llegue, la energía por unidad de tiempo y superficie que nos llega del sonido, dividido por una intensidad de referencia, que también es la intensidad más pequeña que tiene que tener un sonido para poder ser percibida por un oído humano medio. ¿De acuerdo? Que es 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado, que es el umbral de audición. Después está el nivel de potencia sonora, que se define de forma semejante, pero utilizando la potencia como referencia y no la intensidad. Por lo tanto, lo primero, cuando veáis un decibelio, tenéis que tener claro si os están indicando decibelios, nivel de presión sonora acústica o nivel de intensidad sonora acústica. Normalmente, en acústica, casi siempre trabajaréis con este. En audiometrías se trabaja con decibelios SPL. En cambio, cuando ya estamos en acústica de materiales o de recintos, en muchas ocasiones se trabaja también con este, con nivel de intensidad sonora acústica. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene un problema que comentamos, y es que lo que tiene sentido físico es la presión sonora, o es la intensidad, o es la potencia de un sonido. Si yo tengo un sonido de 50 vatios metro cuadrado y al lado un sonido de 100 vatios metro cuadrado y los junto, pues tendré un sonido de 150 vatios metro cuadrado. Los decibelios son una escala acomodada a la forma en la cual oye el oído humano, pero como entre medias está un logaritmo, resulta que no son lineales y por lo tanto no se pueden sumar. Un sonido de 50 decibelios y uno de 80 decibelios no da uno de 130. Tres sonidos de 40 decibelios no dan uno de 120. Nunca, en absoluto. ¿Por qué? Porque los decibelios vienen de hacer una transformación matemática que es un logaritmo y eso nos fastidia. Si queremos sumar decibelios tenemos que deshacer el logaritmo, sumar las intensidades, volver a sumar, volver a sacar el logaritmo. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una operación como esta, que comentamos el último día. O ¿de acuerdo? Utilizar criterios aproximados que también comentamos. Hay algunos criterios aproximados, de manera que se pueden sumar los decibelios sin necesidad de hacer toda esta parafernalia de números. Recordad que cada unidad tiene un caso práctico que tenemos que empezar a abordar y empezar a ver cómo resolvemos. Caso práctico lo tenéis ahí. Disculpad. Y nos dice, volvemos a ver. En el sótano de un edificio deben instalarse 3 motores eléctricos que respectivamente, y de acuerdo con las medidas previas, suponen en sus cercanías unos niveles de intensidad sonora, no de presión, de intensidad, nos está hablando de los decibelios de intensidad, de 80, 77 y 60 decibelios. Pregunta si queremos construir unas paredes de hormigón para aislar esos motores y que el ruido de los motores se oiga lo menos posible en el exterior. ¿De acuerdo? Lo abordaremos después. Pero lo primero que tenemos que saber o hacer para poder resolver el caso práctico es saber
esos tres sonidos juntos, uno de 80, de 77 y de 60, cuando estén los tres juntos, cuántos decibelios me darán. Para a partir de ahí poder estudiar cómo de gruesas hago las paredes para que no se escuchen o se escuchen lo menos posible. Para intentar aislar ese ruido de los tres motores al mismo tiempo de una forma razonable. Por lo tanto, tenemos que sumar esos tres cantidades de decibelio. A partir de ahí, y esto es algo que considero interesante porque vamos a trabajar también cosas que pueden ser útiles, voy a ver cómo podemos hacer eso en Excel. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso en Excel? Por lo tanto, pensando en resolver el caso práctico, lo razonable es que os abráis una hoja de Excel que la vamos a utilizar para ir resolviendo el caso práctico. A ver, ¿de acuerdo? Y la guardemos. Caso práctico, bloque 1. Nuestro primer problema es cómo sumar las tres cantidades de decibelios. O sea, nosotros tenemos unos datos de decibelios de intensidad. Son nivel de intensidad. 10 logaritmo decimal, recordad, de la intensidad dividido por la intensidad de referencia. Y tenemos tres datos. Vamos a colocar tres datos al azar. 80, 90, 55. ¿De acuerdo? Tenemos tres datos de decibelios. Queremos saber esos tres sonidos, estos tres ruidos con esos decibelios, cuando estén juntos, ¿qué nos darán? Recordemos cómo se sumaban. Recordemos que si quiero calcular los decibelios totales, que me dan varios sonidos al mismo tiempo, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer 10 por logaritmo decimal de 10 de la suma de 10 elevado a cada valor dividido por 10. Elevado a cada valor dividido por 10. Si hay tres valores, será esto de aquí. ¿De acuerdo? Si tenemos tres sonidos con tres valores de decibelios diferentes, x1, x2 y x3, tenemos que hacer toda esta operación matemática para calcular los tres juntos cuántos decibelios me darán. ¿Lo hago con calculadora? Bueno, empecemos a utilizar el Excel, vayamos aprendiendo a utilizar el Excel porque nos será muy útil para resolver los casos prácticos, para que sea Excel quien nos haga todos los cálculos matemáticos y además pues aprenderemos a utilizar y a tener determinadas herramientas informáticas, que es algo que siempre es valorado en el ámbito profesional, cierta destreza en manejar herramientas informáticas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es coger cada valor de decibelios, dividirlo por 10 y elevar 10 a ese número. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. Para cada valor de decibelios que me den, por ejemplo, si tengo 80 decibelios, lo primero que tengo que hacer es 10 elevado a 80 dividido por 10. Si tengo 70 decibelios, tengo que hacer 10 elevado a 70 dividido por 10. Si tengo 60 decibelios, tengo que hacer 10 elevado a 60 dividido por 10. Primero tengo que hacer eso. Bueno, vamos a Excel a ver cómo lo hacemos. ¿Aquí qué tengo que hacer? Tengo que hacer 10 elevado a cada valor de decibelios dividido por 10. ¿De acuerdo? Tengo que hacer esa operación. Bueno, voy a hacerla. Aquí que tengo 80. ¿Cómo le digo que la haga? Atención. Igual
quiero que en esta casilla, que es la C5, sea igual a 10 elevado, se escribe de esta manera, acento circunflejo, 10 elevado a qué? Al valor que tengo en esta casilla, que es la B5, dividido por 10. Y le doy a intro. Y me lo calcula. ¿De acuerdo? Si pulso la casilla veo cuál es la fórmula. 10 elevado, paréntesis, al valor que tengo aquí, que es el B5, dividido por 10, paréntesis. Esto quiero que me lo calcule para todos estos valores. Pues no hace falta escribir la fórmula para todos estos valores. Cojo aquí abajo y estiro. Y me lo escribirá automáticamente, me aplicará esa fórmula para cada valor que tenga al lado. Y si en vez de tener 3 cantidades de decibelios tengo más, ningún problema. Vuelvo a coger, vuelvo a estirar y me lo volverá a hacer. De momento tenemos 3. Voy a borrar esto, suprimir, no me deja. Suprimir, suprimir, suprimir y suprimir. Repito, tengo 3 cantidades de decibelios que tengo que sumar. Lo primero que tengo que hacer es, para sumarlos, primero tengo que sumar estas cantidades. O sea, coger los decibelios y hacer 10 elevado a los decibelios dividido por 10. Y después sumar las 3. Pues tengo que hacer sumar estas 3 cantidades. ¿De acuerdo? En Excel coloco las 3 cantidades de decibelios que tengo y al lado le digo que me calcule, mirad la fórmula para reproducirla, 10 elevado en lo que tengo aquí dividido por 10. 10 elevado, paréntesis, a lo que tengo al lado, que es la casilla B5, dividido por 10. Y esa fórmula la arrastro a todas las casillas que me interesan. ¿De acuerdo? Primera operación para calcular los 3 decibelios. Me guardo mi Excel. Siempre, en algún problema, en algún sitio, para localizarlo y le pongo un nombre. Voy al curso de acústica, primer tema, y le digo caso práctico, bloque 1. Vale. Siguiente operación. Por pasos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Disculpad. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que sumar estas 3 cantidades. Tengo que sumar esas 3 cantidades. Bueno, pues voy a Excel y digo que me las sume. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí abajo. Suma. ¿Qué tengo que hacer? Ahí tengo que sumar estas 3 cosas. Igual a suma, sum, ¿de acuerdo? Como veis me aparece la opción sum, que me dice una suma, y le voy a decir que me sume desde aquí a ver si me lo hace hasta aquí. Me da un error. A ver, suma porque tengo que decirle las 3
cada Excel tiene alguna opción diferente. Si no, le vamos a preguntar. Suma. Si queremos sumar un rango de celdas, tenemos que indicarlo con 2 puntos. Vale. ¿De acuerdo? Le he dicho igual suma desde la celda C5 a la celda C7. Igual suma desde la celda C5 a la celda C7, que son las tres cantidades que quiero sumar. Se pone 2 puntos. Le doy a intro y me lo suma. ¿Qué he hecho? He hecho esta operación. Ya tengo la suma. ¿Y cómo calculo los decibelios totales? Haciendo 10 por el logaritmo decimal de esa suma en Excel. Decibelios totales. ¿A qué es igual? Es igual a 10 por el logaritmo decimal, aquí lo tenemos. ¿De qué? De la suma de todo. ¿Qué es eso? A la celda de arriba. Le doy a intro y ya lo tengo. 80 decibelios más 90 decibelios más 55 decibelios, los tres sonidos al mismo tiempo me dan un sonido de 90,4 decibelios. ¿De acuerdo? Esto lo guardamos siempre y nos puede servir para sumar decibelios las veces que queramos. Por ejemplo, volvamos al caso práctico. Tenemos tres sonidos con un nivel de intensidad sonora de, me lo apunto, 80, 77 y 60 decibelios. Los tres sonando al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué nivel de intensidad tendrán cuando estén los tres juntos? Pues nada, me voy a mi hoja de Excel. ¿Cuáles eran las cantidades? 80, 77 y 60. Y automáticamente él actualiza todos los valores y me da el resultado. Las tres máquinas, la de 80, la de 77 y la de 60 decibelios, trabajando al mismo tiempo, me da unos decibelios totales de casi 82. Con lo cual, como veis, tendríamos ya resuelta la primera parte del caso práctico. Porque para saber cómo lo tenemos que aislar, tenemos que saber primero el ruido que tenemos. Y si tenemos tres máquinas de 80, 77 y 60 decibelios, las tres juntas me dan 81,7 decibelios. Repito, aquí coloco mis datos. Aquí coloco 10 elevado a este dato, 10 elevado al dato que tengo en B5. No hace falta copiar el dato en B5, sino le digo que está en B5, porque de esa manera puedo reaprovechar después la fórmula. Dividido por 10. Arrastro y me lo calcula para el resto de valores que tenga. Lo sumo, sumo lo que hay entre C5 y C7, sumo lo que hay desde C5 hasta C7 y después calculo 10 veces el logaritmo decimal de esa suma. Esto me hace esta operación, que es la que tengo que hacer para sumar decibelios. Y me la hace automáticamente. Por tanto, os invito a que empecemos la resolución del caso práctico de esta manera, trabajando con Excel. Ved con detalle, ¿de acuerdo? Daros cuenta lo que aparece escrito en cada celda. Y lo que he hecho para calcularlo. Esta forma de resolver el problema también nos puede servir para resolver
el cuarto ejercicio puntuable. ¿De acuerdo? Tenemos 4 focos sonoros de 50 decibelios. Perdona, son 3, aquí hay un pequeño error. Calcula el nivel de intensidad con los 3 focos sonoros al mismo tiempo. Tenemos que sumar 3 veces 50 decibelios. Esto es inmediato. Nos vamos aquí. 50, 50, 50. 3 de 50 me dan 1 de 54. Hemos fabricado nuestra calculadora de sumar decibelios. En el caso práctico, ¿cuántos eran? 80, 77, 60. Resultado, 82, 81,79. Vamos a fabricar nuestra calculadora de sumar decibelios y vamos a ir aprendiendo a utilizar Excel. Primera cuestión, lo veis con detalle, intentar reproducirlo, ved con detalle el vídeo, lo que he escrito en cada celda, cómo he arrastrado y cómo al final saco el resultado. Como he hecho mi calculadora de decibelios que aplica esta fórmula, con lo cual directamente me la aplica, no tengo por qué utilizar calculadora y lo hace rápido y me sirve para sumar los decibelios que yo quiera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Caso práctico. Dice, bueno, ya sabemos el ruido que hace. Ahora queremos construir una habitación donde colocar los motores para disminuir el ruido provocado por los motores en marcha. Y lo vamos a construir con bloques prefabricados de hormigón armado, que pueden ser de 5, de 10, de 15, de 20 o de 25 centímetros. Y nos pregunta, y eso puede estar en nuestras atribuciones, ¿de acuerdo? Como técnicos en el ciclo de audioprótesis, porque incluye también atribuciones en cuestiones de vigilancia de ruido y cosas por el estilo. ¿Qué grosor utilizamos? ¿De qué grosor hacemos las paredes? ¿De 5, de 10, de 15, de 20 o de 25? Alguien puede decir, pues las pones de 25, que es la más gruesa, y seguro que de esa forma aislará más. Respuesta equivocada, porque las de 25 son más caras que las de 5. Si con 10 centímetros de pared de hormigón tenemos suficiente para que no se oiga apenas el motor, no tenemos por qué gastarnos dinero en hacer paredes de 25 centímetros. Vamos a ver, por tanto, qué necesitamos para responder esa segunda pregunta. Y es un fenómeno que se llama absorción. Y aquí aparece otra fórmula extraña. Todas las fórmulas extrañas nos van a aparecer al principio, lo siento, otra fórmula extraña. ¿De acuerdo? La voy a explicar. He dicho antes que yo no tengo la culpa de que el oído oiga como un logaritmo. ¿De acuerdo? Pues yo tampoco tengo la culpa de que los materiales absorban el sonido como una exponencial. Es lo más complicado que vamos a ver de matemáticas y después, como veremos, lo vamos a implementar siempre en Excel. Veamos aquí qué quiere decir esa fórmula. Quiere decir lo siguiente. Nosotros tenemos una pared que tiene un cierto grosor, llamémosle X, en metros. Y aquí hay algo que hace ruido. Y ese ruido hace que llegue una intensidad a esta parte de la pared. La vamos a llamar la intensidad que entra en la pared. ¿De acuerdo? A la otra parte de la pared hay una intensidad que sale. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa dentro de la pared? Pues que la pared absorbe parte del sonido. Absorbe el sonido y fuera llega menos de lo que hay dentro. El hecho de esa disminución de la intensidad del sonido, porque hemos puesto una pared
o algo que absorbe el sonido, ¿de acuerdo? Es lo que se llama absorción. Atenuación es oímos menos porque estamos más lejos, absorción es oímos menos porque entre el sonido y nosotros hemos puesto algo que tapa el sonido, que tiene efectos aislantes, que lo aísla, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que oigamos aquí con respecto a lo que hay aquí dependerá de lo gruesa que sea la pared. Cuanto más gruesa, menos oiremos, y del material que esté construido la pared. Esto se le llama absorción. Y cada material tiene asignado un coeficiente de absorción. Cuidado con este coeficiente de absorción porque más tarde veremos otra cosa que se llama de forma parecida, pero no es la misma, ¿eh? El coeficiente de absorción mide lo que entra aquí en función del material y del grosor, en función del material, cuánto se va a quedar por el camino de esa intensidad. De manera que lo que sale es igual a lo que entra. El número E es un número, seguramente habréis oído hablar del número pi, 3,141516. Pues el número E es primo hermano del número pi. Es un número que se llama 2,7 y pico. Exponencial elevado a menos el coeficiente de absorción por el grosor de la pared. Dios mío, qué fórmula más horrible. Lo entiendo, pero no tengo la culpa de que las paredes absorban de esa manera. Por ejemplo, si tengo una pared que tiene un grosor de 0,5 metros, hecho con un material cuyo coeficiente de absorción es 150 metros a la menos 1, y por una parte de la pared entra una intensidad de 100 vatios metro cuadrado, ¿cuánto saldrá a la otra parte de la pared? Pues saldrá lo que entra 100 multiplicado por el número E elevado a menos 150 por 0,5. Y esto lo hace la calculadora. Y esto lo haremos en Excel. ¿De acuerdo? Ahora bien, ocurre lo siguiente. Normalmente, en acústica, no se da el valor este de aquí, sino que se da un valor que se llama índice de reducción sonora o pérdida por transmisión. Vamos a ver qué es esto. Aquí tenéis un enlace donde podéis ver índices de reducción sonora. También se llama pérdida por transmisión. A ver si lo puedo hacer más grande. Veamos, por ejemplo. Tipo cortina, cubierta, paneles de chapa, láminas, losas, losas flotantes, panel, pantalla, piso de madera, puerta, puerta doble, tabique, ventana, vidrio, etcétera, etcétera. Mirad, aquí tenemos el hormigón, que es algo que nos interesa. Dice, hormigón armado de 100 milímetros de grosor. Hormigón armado de 0,1 metros. Su grosor, su densidad, eso, su peso por metro cuadrado, eso es una característica del material. Y aquí tenemos unos números, 49, 37, 36, 45, 52, 59, 67. Aquí hay un número que se pone, arriba pone R omega doble. Y aquí pone 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000. ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí son frecuencias. Por ejemplo, para que lo veamos claro, cortina aislante, una cortina de vinilo y plomo de 2 milímetros de grosor, construido con este peso por metro cuadrado, a 125 Hz tiene un índice de reducción sonora de 15. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir
que a la otra parte de la pared oiremos 15 decibelios menos que en la parte de la pared donde está el ruido, para una frecuencia de 125. Si la frecuencia es de 250, oiremos 19 decibelios menos. Si la frecuencia es de 500, oiremos 21 decibelios menos. Si es de 1000, oiremos 28 decibelios menos. Como veis, la capacidad que tiene un material de absorber el sonido para que a la otra parte de ese material oigamos menos depende de la frecuencia. En algunos casos poco, en otros mucho. Por ejemplo, la lámina de acero galvanizado tiene un índice de reducción sonora de 14 decibelios a 125, pero de 43 a 4000. Por lo tanto, las láminas metálicas en general son buenas para aislar sonidos de alta frecuencia, pero son muy malas para aislar sonidos de baja frecuencia. En cambio, por ejemplo, el hormigón sí que aísla bien sonidos de baja frecuencia, mejor que las láminas de acero. ¿De acuerdo? Hay materiales que aíslan bien bajas frecuencias y altas, otros altas. En general, lo más difícil de aislar son las bajas frecuencias, porque producen vibraciones en el material y por lo tanto se transmiten mucho más. Y aquí tenéis RV. RV es como si fuese una especie de media de estos valores. Vayamos al hormigón, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos nuestro dato. Hormigón armado. Hormigón armado de 100 milímetros de grosor. De media tiene, vamos a utilizar el valor medio, porque si tenemos ruido, en principio tenemos todas las frecuencias mezcladas. De media tiene un índice de reducción sonora de 49 decibelios. ¿De acuerdo? De media tiene un índice de reducción sonora de 49 decibelios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo pongo una pared de hormigón armado que tiene un grosor, ¿cuánto era? De 100 milímetros, de 0,1 metros. De 0,1 metros, su índice de reducción sonora medio, habíamos quedado que era 49 decibelios. ¿De acuerdo? 49 decibelios. De manera que aquí llega un sonido que tiene, por ejemplo, 90 decibelios. Aquí nos llegará un sonido que tendrá 90 menos 49 decibelios. ¿Que llega uno de 100? Aquí saldrá un sonido que tendrá 100 menos 49 decibelios. Si colocamos una pared de hormigón de 0,1 metros. ¿De acuerdo? De 0,1 metros. En el caso práctico, a ver dónde lo tengo. En el caso práctico, nos dice que podemos tener hormigón armado de 5, 10, 15, 20 o 25 centímetros. Si metemos uno de 10 centímetros, ya sabemos cuánto nos disminuirá, 49 decibelios. Pero si lo metemos de 20, o de 25, o de 5, aquí volvemos a tener un problema parecido al cual teníamos con los decibelios. Recordad que la fórmula que nos daba era intensidad que salía es igual a la intensidad que entra, el número E elevado a menos el coeficiente de absorción, multiplicado por el grosor de la pared. Alguien podría decir, el índice de reducción sonora para el hormigón de 0,1 metros es 49 decibelios. Y si pongo una pared de 0,2 metros, será el doble, 49 por 2, 98. No. De la misma manera que 20 decibelios más 20 decibelios son 40, aquí, como tenemos algo tan puñetero como el logaritmo, que es una exponencial, no podemos hacer eso. ¿De acuerdo? No podemos hacer eso. Tenemos que
a partir del índice de reducción sonora, calcular este coeficiente para después poder aplicar esa fórmula y saber, según el grosor que tengamos, qué nos saldrá en función de lo que entra. ¿Qué nos saldrá en función de lo que entra? ¿De acuerdo? Bien. Estamos en absorción. ¿De acuerdo? Y dice, ahí podemos buscar, por ejemplo, para una pared de hormigón armado de 10 centímetros de grosor, el valor medio es de 49 decibelios. Y nos pone aquí un ejercicio, que es el último que vamos a introducir hoy, para que podamos calcular, a ver, se me ha escapado, ¿dónde estás? Aquí, absorción, vale, aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una fórmula que dice cómo calcular el coeficiente de absorción en función del índice de reducción sonora, que es el dato que normalmente se da en las tablas. Parece una función un poco extraña, la vamos a ver y veremos cómo implementarla en Excel, para que podáis también contestar este ejercicio. El coeficiente de absorción es el índice de reducción sonora por el logaritmo neperial de 10 dividido 10 por el grosor del material. ¿De acuerdo? Veámoslo en el tablero. ¿Qué nos dice? Nos dice el coeficiente de absorción es el índice de reducción sonora multiplicado por el logaritmo neperiano de 10 dividido por 10 multiplicado por el grosor del material que tenemos el dato. Sabemos que para hormigón de 0,1 metros el índice de reducción sonora es 49. Por lo tanto, su coeficiente de absorción será 49 por logaritmo neperiano de 10 dividido por 10 por el grosor del material en metros, 0,1. Y cuando sepamos este coeficiente, podremos calcular la intensidad que sale en función de la que entra, cambiando el grosor de la pared, para poder decidir cómo de gruesa haremos la pared. Vamos a hacerlo en nuestra hoja de Excel del caso práctico. Tenemos hasta ahora 3 sonidos de 80, 70 y 60 decibelios, que suman 82. Y queremos colocar hormigón. Y sabemos que para un hormigón que tiene un grosor de 10 centímetros, cuidado, hay que ponerlo en metros, 0,1 metros, el índice de reducción sonora son 49 decibelios. Si yo coloco una pared de hormigón de 0,1 metros, a la otra parte de la pared oiré 49 decibelios menos de nivel de intensidad. Y quiero saber su coeficiente de absorción, el coeficiente de absorción del hormigón, para después, eso lo haremos la próxima semana, ver lo que pasa si cambio el grosor del hormigón. Ese coeficiente de absorción es igual, leo la fórmula, el índice de reducción sonora, que es 49. Lo tengo ahí. Coloco ¿de acuerdo? Coloco el valor 49. El índice de reducción sonora, que es 49, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10, dividido, paréntesis, 10 por el grosor de la pared en metros, que lo tengo aquí apuntado. 112,82. ¿De acuerdo? Hemos creado una calculadora que, sabiendo el índice de reducción sonora
de un material de un determinado grosor, podemos calcular su coeficiente de absorción. Voy a colocar aquí el hormigón. Este es el valor medio. ¿Y si quiero calcular otro material? Por ejemplo, tenemos la tabla abierta. ¿Y si quiero saber cuál es el coeficiente de los 100 milímetros de hormigón armado si tengo una frecuencia de 4000 Hz? Aquí veo que es 67. ¿De acuerdo? Una pared de hormigón armado de 0,1 metros tiene un índice de reducción sonora de 67 decibelios. Oigo la otra parte, 67 decibelios menos, si el sonido es de 4000 Hz. ¿Cuánto vale su coeficiente de absorción para esa frecuencia? Hormigón, 4000 Hz. ¿Cuál es su grosor? Su grosor es el mismo, 0,1. ¿Cuál es su coeficiente de absorción, su índice de reducción sonora para 4000 Hz? Habíamos dicho que era 67. 67. ¿Cuánto valdrá el coeficiente de absorción del hormigón a 4000 Hz? Cojo, alargo, y como tengo la fórmula escrita, me la aplica. 154. De esa manera puedo calcular los coeficientes de absorción para cualquier material o para cada material en función de la frecuencia. Y cuando sepamos el coeficiente de absorción del material, ya pasaremos a ver, continuando con la absorción, cómo podemos calcular lo que sale en función de lo que entra. ¿Cómo podemos calcular lo que sale en función de lo que entra? ¿De acuerdo? Bien, resumo. Dos cuestiones, suma de decibelios y absorción. ¿De acuerdo? Suma de decibelios, miraros cómo en Excel intentar reproducir para generar vuestra calculadora de sumas de decibelios, con lo cual podréis resolver un ejercicio puntuable y además podemos empezar a resolver el caso práctico. Y absorción, el hecho de que si coloco paredes de materiales, a la otra parte oigo entre comillas menos que a esta. ¿De acuerdo? También la fórmula se las trae, pero es culpa de los materiales. Y tener en cuenta que se dan datos que se llaman índice de reducción sonora, que están en decibelios, pero que la intensidad varía de acuerdo con una fórmula, ya la aplicaremos la semana próxima, que es exponencial, y necesitamos una cosa que se llama coeficiente de absorción. Y a partir de ahí continuaremos trabajando y podremos estudiar en función del grosor que pongamos de las paredes de hormigón, cuánto escucharemos de los tres motores fuera de las paredes, en el exterior, después de colocar diferentes grosores de hormigón, y a partir de ahí podremos proponer, y ese es el objetivo del caso práctico, de qué grosor construimos las paredes, pensando siempre que haya un compromiso entre grosor y coste, entre reducción sonora y coste. Vamos a poner el grosor necesario para que se oiga lo menos posible y obviamente nos resulte más económico. ¿De acuerdo? De momento, importante tener claro cómo hacer las sumas de decibelios, miraros esto de la absorción, tener claro lo que es el índice de reducción sonora. Esto lo volveremos a repasar y continuaremos avanzando en este aspecto. Ya sabéis, cualquier duda me la remitís por foro sobre todo, y insisto una vez más, mi recomendación, ir trabajando poco a poco. No penséis que como hay que entregar el trabajo el 1 de diciembre o el 2 de diciembre y queda más de un mes, tengo tiempo para hacerlo, porque después pasa lo que pasa. ¿De acuerdo? A estas alturas el primer ejercicio puntuable tendría que estar resuelto, el segundo lo tendríamos que tener ya claro y empezar con el tercero al mismo tiempo que vamos, aunque sea en sucio, viendo la resolución del caso práctico. ¿Perfecto?
Otra cuestión, porque me la habéis preguntado, el portafolio que incluye los ejercicios puntuables se tiene que entregar cuando estén todos los ejercicios puntuables resueltos. Cuando estén todos resueltos. Más en su caso, si consideráis conveniente, como comenté en los otros vídeos, añadir información extra. Eso no es óbice para que si tenéis algo ya hecho me lo enseñéis y yo os lo comente. Está bien, vale, vamos a por el siguiente. ¿De acuerdo? Por supuesto, utilizar los foros es un mecanismo donde podéis expresar dudas y también ayudaros entre vosotros. A mí no me sabe en absoluto nada de mal que alguien ponga en el foro, oiga, esto no me sale, y que un compañero le conteste y le resuelva la duda. Ese sistema de trabajo es bueno. Es bueno que os ayudéis. No tengáis miedo a preguntar, a decir no me sale, a poner en el foro, no me aclaro con este ejercicio puntuable y a que un compañero os pueda contestar y ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos volveremos a ver en la videotutoría de acústica de la semana próxima. Hasta entonces.